Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de Unitas y con la novedad de que hoy también transmitimos por YouTube. Estamos en la cuenta @SumandoVocesVo. Y como siempre, también estamos transmitiendo por la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la radio San Andrés de la UNSA y la radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Hoy ponemos el foco en un tema estructural, en el Censo Nacional de Población, cuyos resultados se han conocido hace exactamente una semana. Resultados preliminares, tenemos que precisar. Y además, esto, tengo que decirles, ha generado malestar y también anuncios de protestas porque los bolivianos esperábamos ser más, tanto por las proyecciones del propio INE como por aquello que Santa Cruz había realizado en un censo regional, un conteo regional que le daba un número mayor. De eso vamos a hablar más adelante. Tengo que contarles también que mañana hay paro cívico en Santa Cruz por este tema, porque Santa Cruz no cree en los resultados dados a conocer por el INE, lo cual habla también del nivel de credibilidad de las instituciones en el INE y también en el gobierno. Pero al margen de los temas coyunturales, nosotros queremos preguntarnos qué ganamos y qué perdemos con los resultados del censo y preguntarnos además si vale la pena volver a protestar. No olvidemos que ya hubo un paro de 36 días en Santa Cruz, precisamente exigiendo censo de población y vivienda. Antes de entrar al debate de fondo, le doy la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de nuestro portal sumandovoces.com.bo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Es un gusto para mí reencontrarme con ustedes como cada jueves para contarles las noticias más importantes de la semana. Arranquemos. Los focos de calor se incrementan en 9 veces en los territorios indígenas en relación al 2023. La cantidad de focos de calor que se originan en territorios indígenas es reducida en comparación al fuego que se origina en propiedades privadas y tierras fiscales que se queman en el país. En todo el año, es decir, desde enero hasta el 2 de septiembre, se registraron 65.525 focos de calor en territorios indígenas, mientras que solo en la última semana hubo 151.531 focos de calor en todo el territorio nacional. Incluso así, los focos de calor tuvieron un incremento extraordinario respecto al año pasado. Se registra un incremento en las vulneraciones de los derechos socioambientales. El primer semestre del 2024, las vulneraciones de los derechos socioambientales se incrementaron en 67% en relación al año 2023, según el reporte del Observatorio del Acuerdo de Escazú, Bolivia, una iniciativa de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA. Entre enero y junio de 2024 se presentaron 391 vulneraciones a los derechos socioambientales, mientras que todo el año 2023 se registraron 583 casos. Estos datos evidencian el incumplimiento de la legislación nacional y el Acuerdo Regional de Escazú, que promueve la aplicación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, y garantiza un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Cómo hizo la oposición venezolana para cuidar el voto? Piden a Bolivia aprender la lección y tomar previsiones desde ahora. Tras las elecciones presidenciales en Venezuela, marcadas por denuncias de fraude y represión, la oposición logró recabar más de 30.000 actas que confirmaron la victoria de Edmundo González, con el 67% de los votos. Analistas bolivianos, en un conversatorio de la Fundación Jubileo, instaron a Bolivia a aprender de esa experiencia, enfatizando la necesidad de organización ciudadana y vigilancia electoral para evitar manipulaciones en sus futuras elecciones, advirtiendo que, sin acciones concretas, Bolivia podría seguir un camino similar al de Venezuela o Nicaragua.
Alcalde de Sucre estigmatiza a un periodista por cuestionar funcionamiento de un equipo médico. El alcalde de Sucre, Enrique Leaño, se estrelló con insultos en contra del periodista Reinaldo Sotar de Radio Horizontes, luego de que éste, en una rueda de prensa, le cuestionara sobre el funcionamiento de un equipo médico del Hospital San Pedro Claver. Sotar le consultó al alcalde sobre el estado en el que se encuentra el equipo denominado Arco en C, que sirve para procedimientos quirúrgicos. Según el periodista, en una verificación realizada por él, comprobó que tal equipo no estaba en funcionamiento, pese a que el alcalde anteriormente había mencionado que sí lo estaba. Los ignorados de la Bahía Coana y una inversión de $86 millones, aún sin resultados visibles. En las orillas del lago menor del Titicaca se encuentra la Bahía Coana, una zona ganadera y pesquera con alto potencial turístico que ha llegado a un nivel de contaminación crítica. Las aguas de los ríos que pasan por la ciudad del Alto desembocan en este lugar, generando desequilibrios ecológicos, con alta probabilidad de pasar a la cadena trófica y alcanzar a los seres humanos. En 2016, el gobierno obtuvo $86 millones en créditos y donaciones para remediar la situación por parte del BID y la Unión Europea. Pero hasta el momento no se alcanzaron los resultados principales del proyecto y hay dudas de que se lo pueda hacer hasta el próximo año. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que para conocer más noticias pueden visitar nuestro portal web en www.sumandovoces.com.bo. También pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Me dicen que hemos tenido un pequeño corte en Facebook al principio, así es que tengo que volver a presentar el tema. Amigas y amigos, hoy nos vamos a enfocar en el tema del censo de población, cuyos resultados preliminares han sido presentados hace exactamente una semana y, hay que decirlo, han generado protestas y malestar porque no todos creen en esos resultados, lo cual habla del grado de credibilidad que tiene la ciudadanía en las instituciones y particularmente en el INE y en el gobierno. Pero al margen de los temas coyunturales, quiero decirles que nosotros nos vamos a preguntar en este programa y vamos a tratar de responder qué perdemos y qué ganamos con los resultados del censo y si es que vale la pena volver a protestar, tomando en cuenta que mañana ya existe un paro cívico declarado en Santa Cruz y recordemos que hubo uno de 36 días justamente para exigir censo nacional de población y vivienda antes de que este se realizara. Ahora sí doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales para que analicemos este tema a profundidad. Está con nosotros Carlos Hugo Molina, él es investigador social, pero además es especialista en descentralización, coparticipación tributaria, participación popular y últimamente especialista en cafetales y ciudades intermedias. Bienvenido, Carlos Hugo. Mary, un gusto compartir este espacio con Mario. Bueno, y por supuesto, nuestro otro invitado es Mario Galindo, él es coordinador de la Ruta del Censo y otro especialista y técnico a profundidad de la temática que hoy nos ocupa. Bienvenido, Mario. Lo tenemos con el micrófono apagado, Mario, así que... Mary, un gusto estar en tu programa y lo mismo, un gusto estar con Carlos Hugo. Adelante. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Quiero mostrar unas láminas, así algo cortito, para presentar un resumen de estos resultados, para saber de qué estamos hablando. Este es el dato final oficial de cuántos somos en Bolivia. 11.3 millones de bolivianos, según el dato revelado por el INE la anterior semana. Veamos otra lámina, la evolución de la población según los censos que ha habido en Bolivia. Solo leamos el del 2012, 10 millones de habitantes, 2024 datos preliminares, 11.3 millones de ciudadanos bolivianos. ¿Qué ha pasado con los departamentos? Pues Santa Cruz ha destronado a La Paz, ¿no? La Paz era el departamento más poblado y ahora lo es Santa Cruz con 3.1 millones de habitantes. Ha subido de 2.6 a 3.1 y en el caso de La Paz ha subido de 2.7 a 3 millones de habitantes. Pero ¿por qué el descontento? Porque las mismas proyecciones del INE daban otros resultados. Se esperaba más gente en Bolivia. Veamos, en el caso de Bolivia se esperaba 12.3 millones de habitantes.
En el caso de Santa Cruz, 3.5 millones, aunque hay que recordar que Santa Cruz hizo un propio conteo y llegó a la conclusión de que debería tener 4 millones de habitantes. Ese es el malestar que se ha generado. Y ahora sí, a nuestros invitados quiero preguntarles, ellos desde la visión técnica, ¿qué nos dicen a los ciudadanos? ¿Debemos creer o no debemos creer en los resultados de este censo y por qué? Empecemos con Carlos Hugo. Carlos Hugo, estamos con el micrófono apagado, ahora sí. Sí, gracias. A ver, yo plantearía la pregunta de otra manera porque hay una premisa por el principio de legalidad y espero poder explicarlo con claridad. Hay instituciones cuya palabra causan Estado. Esto quiere decir que lo que dicen es verdad de inicio y que demostrar lo contrario tiene que tener un procedimiento para que eso sea distinto. Lo que diga el INE causa Estado, me guste o no me guste. Ahora, aquí incorporo un elemento que has señalado claramente y es el nivel de credibilidad, el nivel de responsabilidad con la que se ha asumido el trabajo, el nivel de compromiso con el país en los términos de lo que han estado haciendo, más allá de los mandatos políticos. Y aquí sí hay una diferencia entre el causar Estado de la institución y lo que la gente está percibiendo, porque esta no es una respuesta simple, sencilla. Tiene un antecedente, tiene dos antecedentes en realidad. El primero es que, recordarán ustedes, se suspendió la realización del censo que debía realizarse el 16 de noviembre del año 22, con un argumento que fue festinatorio, que fue baladí. Se convocó después de varios años que no se hacía al Consejo Autonómico y a partir de acuerdos políticos se dijo que no se haga el 22, sino que se haga después, sin una fecha. Bueno, esta resolución, esta modificación, asumida total y absolutamente por el Ministerio de Planificación y asumida total y absolutamente por el INE, tuvo una segunda que hacía referencia también a los 36 días, que debió realizarse para exigirle, para demandarle, para arrancarle al Poder Ejecutivo, al órgano ejecutivo, una definición sobre cuándo debía hacerse con una ley. Los abogados que trabajamos con temas constitucionales sabemos que esa ley era innecesaria desde el punto de vista técnico, por una razón muy simple. La convocatoria a un censo o al censo es un acto de naturaleza administrativa, corresponde cumplirse porque hay parámetros establecidos en términos de compromisos internacionales con Naciones Unidas. Pero debió ser necesario una ley con 36 días de paro después o anteriores para poder lograrse. Este es el escenario en el que estamos, Mary. Creo que la respuesta que tenemos que darnos deben ser lo suficientemente serias, tranquilas. Se le atribuye a Napoleón la frase, vísteme despacio que estoy apurado, porque de lo que se diga o de lo que se haga y se decida en estos momentos, vamos a tener por delante el escenario de mayor confrontación o de acuerdos entre todas las partes. Exacto, es un tema delicado y estructural, por eso queremos hacerle la misma pregunta a Mario Galindo. ¿Debemos creer? ¿No debemos creer en estos resultados? ¿Y por qué? Bueno, en realidad lo que tenemos es un dato preliminar. Quienes hemos participado en censos anteriores, a mí me ha tocado participar en dos, en el del 76 y el del 92, lo que atestigua que ya estoy bastante avanzado de edad. Pero yo recuerdo de que en esos dos censos, en el primero dimos resultados preliminares en la noche del día del censo. Y en el 92 dimos los resultados preliminares a las 48, 72 horas. Además, sin mucha bulla, ¿no es cierto? Sin tanta publicidad, ni mucho menos. Y aquí, en cambio, se han tomado 6 meses, los muestran los resultados preliminares como si fueran casi que resultados definitivos. Realmente es algo que llama la atención, por decirlo menos, porque no es precisamente la forma como se trabaja con datos preliminares. Primera cosa. Lo segundo es
El director del INE sale diciendo que estos datos preliminares tienen un margen de error de 5%. En términos censales no se usa ni siquiera esa expresión, se usa la expresión de omisión censal. Margen de error hay en encuestas, no hay en censos, ¿no es cierto? El INE ha hecho desde la última semana de mayo una encuesta de omisión censal, entre otras cosas a pedido de la ruta del censo, porque no lo tenían previsto ni siquiera en su cronograma. Pero no nos han dicho cuál es el resultado de esa encuesta de omisión censal, no nos han dicho cuál es la metodología que han usado en esa encuesta de omisión censal. Y tampoco hicieron una encuesta de cobertura censal antes del censo, que es lo que usualmente se hace. Entonces, evidentemente, me llama muchísimo la atención cuando dicen que han participado 16 organizaciones internacionales que avalan la calidad técnica de este censo. ¿Y dónde están estas observaciones que un demógrafo novato podría perfectamente haber notado al principio, ¿no? Y solo estoy hablando de los temas que tienen que ver con datos preliminares e inicio del censo. Como verán, nuestros analistas no dan respuestas tajantes, ¿no? Nos dan los elementos para que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, adoptemos una posición al respecto. Por eso yo quiero preguntarles temas más de fondo, es decir, más allá del número de cuántos somos en Bolivia, no importará analizar temas que tienen que ver, por ejemplo, con el achicamiento de la torta de coparticipación tributaria, o sea, más allá del número, los recursos se han achicado por esta crisis y al parecer la situación va a seguir en esa línea, va a ser peor todavía. No deberíamos preguntarnos, por ejemplo, por qué la gente migra, porque ese es uno de los argumentos del gobierno. ¿Por qué somos tan pocos? Porque la gente migra. ¿Por qué la gente migra? ¿No será que las condiciones no están dadas en Bolivia? Son temas de fondo. La otra pregunta, ¿por qué no analizamos este grado de mortandad que ha habido en el COVID? 150,000 personas. El gobierno había informado de unos 25,000 o 28,000 muertos durante la pandemia, pero resulta que ahora sabemos que son, o eso nos dice el gobierno, 150,000. Ese es un fracaso de nuestro sistema de salud. Es decir, hay temas de fondo para analizar, Carlos Hugo, más allá del número. A ver, Mary, quiero hacer otra precisión previa. Yo tomo partido y tomo posición muy clara con relación a lo que está ocurriendo y quiero ratificarlo en sentido de que no se trata solo de una duda respecto a la transparencia con la que está trabajando el INE. Tengo dudas ciudadanas, administrativas y jurídicas y las he estado explicando de manera permanente a través de los medios. Lo que yo estoy tratando es simplemente de tener una relación de equilibrio en relación a lo que se está planteando, porque lo que viene no va a ser sencillo. He revisado todos, y cuando digo todos me he desvelado toda la noche revisando todos los artículos de opinión que se están generando después del censo, después de los resultados que se han dado preliminares, para ver dónde están las líneas de reflexión de los que escriben a favor o en contra. Y lo que estoy encontrando es que hay un nivel de confusión muy grande. Cuando hay confusión, es imprescindible volver a la frase de Napoleón, a ver, vísteme despacio porque estoy apurado. Y aquí voy a incorporar una frase de un común amigo nuestro entrañable, Roberto Barberí. Él dice que para ser malo hay que ser inteligente porque hay que urdir, que normalmente no es por maldad que se hacen las cosas mal, es por chambonera, por chambones, por incapaces, porque no tienen la idoneidad. Para urdir una trama que modifique, que desconozca la realidad objetiva del Estado boliviano, se necesita algo más que una chambonada. Aquí se está desconociendo un proceso que de carácter demográfico, y que me corrija Mario, tiene plazos largos. Esta es la característica. Cuando se trabaja con demografía estamos hablando de 10 años. La fotografía se compara con otra porque las proyecciones censales no causan estado. No me sirven de nada sino para poder establecer procesos de planificación y de ir realizando ajustes. Y digo chambonada por encima de la maldad que pueda haber, por una razón técnica. En este momento hay una boliviana
que está acompañando el proceso del rover que se encuentra en Marte, se llama Camila Velasco. Es una ingeniera que trabaja temas de tecnología, que le hubiéramos pedido apoyo y para que nos ayude a resolver estos temas de chambonada que estamos encontrando en el INE que no se resuelven de manera técnica. Entonces, ¿qué Carlos Hugo, sí, quiero cerrar la referencia? dale. Hay demasiados temas que pueden pervertir el debate en este momento, porque la consecuencia, y los he estudiado, de situación similar a la que estamos teniendo en este momento en Chile y en Paraguay, y en ambos casos, censos recientes, el resultado frente a este vacío, a esta incongruencia, a esta falta de sustancia, han sido dejar en suspenso el efecto en el caso de Paraguay hasta ahora y en suspender el censo en el caso de Chile y realizar uno nuevo. O sea, no estamos hablando, Mary, y quiero decirlo claro a quienes nos están escuchando, no estoy hablando de un paro, de una huelga, más, menos, no, no. Esto es demasiado serio, esto es demasiado grave. Está en juego la credibilidad del Estado de manera definitiva, porque consecuencia de esto vienen las elecciones. Y aquí es donde está el problema más complicado para mí. El órgano electoral ha trabajado sobre las proyecciones censales del INE para realizar el incremento de votantes, de ciudadanos. Ha trabajado sobre la proyección creciente. Y de repente hay 1,5 millones de habitantes menos de la proyección, pero no se han disminuido los votantes, están ahí. Muy bien, gracias Carlos Hugo por esa precisión. Dudas, ese es más o menos el resumen. Y la pregunta entonces ahora es si corresponde hacer o no hacer una auditoría de los datos del censo. De hecho, quiero leer el comentario que nos manda Zulema Alanes a través de las redes sociales. Ella es presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia y dice, ¿cuántos somos? Es clave para analizar los temas de fondo. Ok, guardo mi pregunta de fondo para más adelante y volvemos sobre el tema de cuántos somos. Mario Galindo, ¿usted considera que deberíamos someter estos resultados a una auditoría nacional, internacional, partiendo de las dudas que se han planteado aquí? Bueno, yo señalaría de que lo que tiene que venir ahora es un proceso de ajuste. Siempre ha habido, del dato preliminar al dato final, hay un proceso de ajuste siempre. Y a veces ese tema, en el censo del 2012 tomó un año, acuérdese usted. Por eso la gente decía, tenemos 3 datos, claro, porque se hizo el proceso de ajuste y tomó 1 año y medio, ni siquiera un año y medio tomó hacer el proceso de ajuste. Ahora, auditoría se puede hacer, pero, a ver, yo he escuchado a mucha gente en Santa Cruz, comités cívicos, qué sé yo, que dicen auditoría internacional. Auditoría internacional tendrían que hacerla organismos que están especializados en el tema demográfico como el CELADE o el UNFPA. Esos son los organismos internacionales que le dieron su bendición a los datos del censo del 2012, que fue mal hecho. Ahí se aplazó el INE y los organismos internacionales. En este caso, los 16 organismos internacionales que dizque han dado también su aval a estos datos, igualmente son cuestionados, ¿no es cierto? Por lo tanto, pedir auditoría internacional no corresponde a través de organismos internacionales. Nosotros como Ruta del Censo le hemos planteado muchas veces al INE, para empezar le hemos pedido que hagamos veeduría en el levantamiento de datos. El INE no nos respondió ni chis ni mus, lo hicimos igual y sacamos una lista de varias observaciones. Después hemos hecho la solicitud de que se haga la encuesta de omisión censal, la hizo el INE. Hay que ser honestos y decir que sí la hizo, pero no nos da resultados ni cómo la hizo. Luego le hemos pedido que hagamos la veeduría del procesamiento de datos y nunca nos respondieron, nunca. Y hace poco, ayer, anteayer, recibí una llamada del INE porque le hemos pedido unas salidas de datos que nos dicen que la están preparando con estos datos preliminares. Obviamente no nos dicen cómo se han procesado los datos, ni mucho menos. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? El INE debiera ser, dicen que está abierto a cualquier tipo de, pero el rato de que uno toque la puerta del INE y dice, quiero venir a entrar a ver cómo han procesado los datos, quiero ver
cómo han hecho, digamos, los sistemas informáticos, etcétera, ahí ese famoso discurso de apertura se cae al suelo, porque el INE es hermético, hermético. Eso hay que tenérselo en la cabeza. Esto de que estamos abiertos a que cualquiera puede revisar, eso está bien para el discurso con la prensa, pero en la realidad no sucede tal cosa y lo puedo atestiguar personalmente. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar es el ajuste, pero ese ajuste tiene que ser un ajuste en donde ya no se le puede dejar al INE las manos libres. Yo creo que ese ajuste tiene que hacerse con organismos especializados, digo, con personas, con expertos, ¿no? Que provengan de la sociedad civil. Ahí en la ruta del censo, nosotros tenemos un conjunto de demógrafos, informáticos, etcétera, que provienen de las 10 universidades públicas, 3 privadas que son parte de la ruta del censo, de las más de 250 ONGs y centros de investigación, y que perfectamente podríamos hacer, como se dice vulgarmente, una selección nacional que pueda hacer este trabajo de ajuste, ya que no hay confianza en un ajuste que se haga herméticamente dentro del mundo. Entonces, para mí la solución es esa, que el proceso de ajuste se haga con participación ciudadana. Es la única forma de dar lo que pide Carlos Hugo, credibilidad a un dato que va a ser utilizado en muchas cosas, o sea, no solo en la coparticipación y los escaños, toda la planificación nacional, todo el tema, digamos, de políticas públicas depende de esta información y obviamente ahora le hemos puesto más atención porque comenzamos a utilizar estos datos de manera más frecuente. A propósito del INE, tengo que decirles que les hemos invitado a participar de este programa. Nos han dicho que tienen 1000 solicitudes, pero al parecer no están atendiendo a estas solicitudes. Pero el director del INE, Humberto Arandia, se ha pronunciado hace poco sobre estas dudas y ha señalado, para honrar estas palabras de transparencia, que mejor decir que nuestras puertas, los cuestionarios censales, se encuentran abiertos para todo el público porque tenemos la espalda técnica y moral para respaldar cada dato. Pero aquí Mario Galindo nos dice que de acuerdo a su experiencia, el INE no abre sus puertas, el INE las cierra a los especialistas. Ahora, yo quisiera entender qué es un ajuste del censo, qué significa volver a contar, en palabras sencillas, ¿qué significa, Mario? Si nos podría explicar y luego le pregunto a Carlos Hugo si está de acuerdo en que se haga ese ajuste. Hay 2 procesos que se hacen en el ajuste censal y se lo ha hecho en todos los censos. Primero se lo cruza con datos administrativos, es decir, se toma los datos del CERESI, del registro digamos, del registro civil, ¿no? De nacimientos, de funciones, etc. Primer dato que se toma en cuenta. Segundo dato que se toma en cuenta, en el tema de defunciones se hace encuestas en cementerios. En La Paz, por ejemplo, yo recuerdo en el censo del 92, descubrimos que La Paz tenía 17 cementerios clandestinos. Entonces hacíamos una encuesta donde se ve qué personas han muerto entre el año 2000 y 2020, por decir algo, y se va haciendo un conteo para hacer, digamos, contraponer con el dato de mortalidad que se tiene del censo. Tercero, se ven los datos del SNIS, del Sistema Nacional de Información en Salud. Los hospitales y los centros de salud registran nacimientos todos los días. Que hayamos crecido, por ejemplo, el dato que nos da el INE es que hemos crecido 77,000 personas al año. Nosotros nunca Bolivia ha tenido en los últimos 20 años menos de 240,000 nacimientos, de acuerdo al dato, al registro que tenemos en hospitales y centros de salud. Entonces, miren la diferencia, 240,000 versus 77,000 es espantosa, ¿no es cierto? Lo mismo en mortalidad. Y lo mismo en migración. Entonces, evidentemente, se comienza el cruce con información de registros administrativos. Es la primera cosa. La segunda, con la encuesta de omisión censal, yo puedo determinar en qué áreas no se ha hecho un levantamiento de datos completo. Por decir algo, puedo determinar que entre el quinto y el sexto anillo, en la avenida Alemana, en Santa Cruz, ¿no es cierto?, se ha hecho un levantamiento de datos incompleto y lo que se hace es pequeños levantamientos focalizados en esos lugares, ¿no es cierto? O sea, como hacer un pequeño censo, si se quiere, en esos lugares, que completan la información censal.
Entonces, van dos elementos que se utilizan. Y finalmente, el tercer elemento es cruzar con la ENSA 2016. La ENSA es la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud, que de alguna manera ya nos ha dado datos, ¿no es cierto?, en relación a población y algunas otras variables. Hay un cuarto elemento más, que es, se ha hecho la actualización cartográfica entre los meses de mayo y julio del año pasado. Ahí nos dio 12.300.000 la población, porque se contaron 5 millones, perdón, el INE contó 5 millones de viviendas, le dijimos es demasiado. Normalmente se calculaba 3,5, 4 millones de vivienda, pero digamos 5, ya. Si calcula usted a 3 personas por vivienda, resulta que Bolivia hubiera tenido 15 millones de habitantes, era una barbaridad. Pero digamos que eran 4 millones, ya. Y a 3 habitantes por vivienda, estamos hablando de 12 millones. El número de viviendas deshabitadas no pasa del 3%, y lo mismo con los datos del levantamiento cartográfico, tenemos una cuarta fuente de ajuste. Entonces, yo tomo en cuenta todas estas fuentes de información y con eso voy ajustando los datos, municipio por municipio, provincia por provincia y departamento por departamento. Ese es el proceso que se tiene que hacer. Por eso es un proceso un tanto más complicado, requiere de la participación de expertos y requiere además, ¿no es cierto?, de ajustar los sistemas informáticos. Carlos Hugo, ¿qué le parece esa propuesta de hacer un ajuste del censo, tomando en cuenta que pedir auditoría sería como tropezar con los mismos problemas, pues los mismos organismos internacionales a los que se llamaría son los que ya han avalado procesos censales en Bolivia? Incluso este último ha sido avalado por la cooperación internacional. ¿O se trata más bien de un tema de que estamos enfermos de incredulidad como ciudadanos, tomando en cuenta que se ha destruido la institucionalidad boliviana? Carlos Hugo, ¿qué opina al respecto? A ver, cuando apareció Lutero, y ponerle el año, se permitió que la palabra de Dios pueda ser leída por todos de manera irrestricta, porque antes de eso había un monopolio. Y con el Concilio Vaticano II se terminó de abrir ya no al latín, sino a todas las lenguas, no solo el latín, sino a todas las lenguas. ¿Qué estoy queriendo establecer como metáfora? Se equivoca el INE si cree que lo que él diga o lo que ellos digan es palabra divina escrita en piedra. Causa Estado. Es distinto de que sea cierto. Y la ruta técnica que está planteando Mario, que es una ruta que está en el vademecum básico de los sistemas censales del mundo, pues no nos vamos, a ver, no nos estamos inventando nada, Mary, no estamos haciendo nada que el mundo no haga. ¿Por qué aquí tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Nos creen desproporcionados mentales cuando nos están dando ese tipo de declaraciones. Yo aquí tenemos una frase en el Oriente de planto la pala. Digo, no sigamos en esa lógica, porque no nos va a llevar a nada bueno. Yo encuentro una contención discursiva en las palabras de Mario Galindo respecto a lo que está diciendo, pero interpreto lo que está diciendo. Es una crítica furibunda, rotunda. Si hay alguien que sabe lo que significa el no me importa, no hago, no lo digo, es esa ruta del censo que viene trabajando sistemáticamente, se ha reunido toda la semana, que ha generado todos los debates y que no tiene la menor escucha de parte de quien debiera agradecer que hayan personas, que hayan ciudadanos y ciudadanas preocupadas de ayudarlos a hacer mejor su trabajo. Porque todos los mensajes que estoy escuchando, Mary, y aquí quiero incorporar un elemento de inflexión, todos los elementos que se están incorporando en el debate desde el sector público, el primero es una negación. Esto está bien hecho. Lo han dicho como una palabra de fe, escrito en piedra y de Dios, primero. Segundo, nos avalan todos los organismos internacionales. A ver, ¿los vas a hacer quedar en ridículos a los organismos internacionales con estos datos? Por lo que está señalando Mario. No es posible. Dígame usted quiénes son los representantes, hay que entrevistarlos a esos organismos internacionales que pongan la cara por el Estado boliviano, ya que los están usando en ese sentido. En tercer lugar, creo que es imprescindible, Mario, abro el abanico
tenemos que acudir absolutamente a todas las instancias. ¿Cómo se logró la modificación y la revisión y los ajustes censales en Chile primero y después en Paraguay a través de mecanismos de movilización, de protesta ciudadana, no de paros y de huelgas, de hambre y de crucifixiones, de acciones ciudadanas que demuestran la torpeza del dato que está quedando en evidencia de la manera más nítida? Los datos están ahí. Y no voy a hacer cuestión de Estado el tema de las proyecciones censales del INE, porque ya sabemos, lo estamos evidenciando, que no trabajó profesionalmente como debía. Y el autojustificativo que se está dando después de haber dicho sistemáticamente que todo lo que estaban haciendo estaba bien, que sabían lo que estaban haciendo y que por eso no le daban la opción a nadie, se les está volcando contra ellos. Y quiero incorporar un dato más en el debate, porque no es menor, Mary, y no es menor, Mario. No es Santa Cruz el que está protestando por el censo. Por favor, no es Santa Cruz por Santa Cruz. Estamos hablando del país. No es posible que desaparezca la gente en un espacio en el que visualmente lo estamos viendo todo el tiempo. El censo técnico que se usa, que realizó el Instituto Departamental de Estadística, lo hizo sobre un dato verificable que es aceptado. Es el número de medidores de luz y de casas llevados al consumo. De ahí es donde sale, no era una invención, lo hemos escuchado al señor Suárez, que es el director, respecto a todo el armado, y nunca fueron escuchados, fueron descalificados de inicio. Entonces, estamos frente a un momento en el que lo que corresponde es un acto de responsabilidad ciudadana, con la misma responsabilidad con la que estamos moviéndonos e interviniendo en este momento. No estamos incendiando al país, no estamos promoviendo la movilización en contra. Estamos diciendo, celebro, aprecio y reconozco la ponderación de las palabras de Mario Galindo, que podrían haber sido mucho más radicales y mucho más encendidas. Es la forma como él dice las cosas y la entiendo y la entendemos perfectamente. Tomen en cuenta, porque esto no lo van a resolver solo, señores del INE, esto no lo van a resolver solo. Ustedes no tienen la palabra de Dios, están equivocados. La realidad objetiva se los está demostrando. ¿Y cuál es la realidad objetiva? ¿Dónde vive la gente? ¿A dónde está trabajando? ¿De dónde está saliendo? Este país no quiere aceptar que vive en ciudades, no quiere aceptar que el abandono de las áreas rurales es radical por falta de políticas públicas y de acompañamiento de servicios. No quiere aceptar que estamos con jóvenes menores de 30 años en un 60% de la población. No estamos manejando la realidad objetiva. ¿Cómo vamos a poder planificar en este país de manera correcta, de manera debida, en nuestro futuro, si no nos estamos aceptando como somos? Yo quisiera leer algunas opiniones que nos están llegando a través de las redes sociales para que alimentemos este debate y esta exposición de ideas plurales. Fernando Alonso Vaca Suárez nos dice, ayer Juan Antonio Morales dio crédito al trabajo del INE. Considera que quienes dudan de los resultados no lo hacen desde la racionalidad técnica. Y quiero leerles un párrafo de aquello que dijo don Juan Antonio Morales, que es un economista reconocido y respetado en Bolivia y que se podría decir que no está en las filas del INE ni en las filas del gobierno. Él decía lo siguiente, las explicaciones del ministro Cusicanqui de una caída en la natalidad, de un aumento en la mortandad y la emigración son plausibles, pero deben ser sometidos a un test riguroso con los datos. Mario, ¿qué opina usted sobre esta postura de darle crédito a esos tres argumentos del gobierno y someter los datos a un test riguroso y técnico? Me parece que va por la misma línea de la que usted planteaba, pero eso de darle crédito a estos argumentos del gobierno, ¿qué opina usted, Mario? Bueno, el ministro Cusicanqui básicamente lo que ha dicho es que los datos del registro civil avalarían el dato de nacimiento. Sin embargo, se olvida de ver, ¿no es cierto?, cuál ha sido Hemos hecho un gráfico, me hubiera gustado mostrarlo, de cómo se está comportando la natalidad en Bolivia y no se ha modificado. Es decir,
¿Cómo puede ser que la tasa de fecundidad de la encuesta demográfica del 2016, que era 2,9, haya bajado abruptamente en 4 años a 2,1? Que me explique eso el ministro Cusicanqui. Esa es una primera cosa. La segunda, ¿no es cierto?, de que hubieran fallecido, usted ya lo ha dicho, ¿cómo puede ser que hayan fallecido 150.000 personas en el COVID? Y aún así, si así fuera, ¿no es cierto?, tampoco justifica la tasa de morbimortalidad que tiene este dato, digamos, de preliminar del INE. Y la tercera, la de migración. Bolivia, aunque parezca mentira, tiene una tasa de migración positiva. La gente en el periodo de auge económico del 2015-16, quienes habían emigrando, volvieron en una cantidad que no tenemos hasta el día de hoy, porque no tenemos un dato de migración interna y externa de bolivianos, pero volvieron al país. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una tasa positiva en el periodo intercensal. En todo caso, quien ha trabajado el tema, Carmen Ledo, que es la demógrafa, que es especialista en el tema de migraciones, ha demostrado de que tenemos aproximadamente una tasa positiva de 10.000 personas por año. Entonces, evidentemente, los expertos contradicen, digamos, las afirmaciones del ministro Cusicanqui. Pero hay un tema que me preocupa mucho más, y es el tema de que no sé, como dice Carlos Hugo, no nos queremos reconocer, es decir, Bolivia es un país que al menos debiera ser 75% urbano y 25% rural. No podemos decir todavía cuánto es el dato preliminar al respecto, porque nos han dado datos de municipio, pero no de urbano rural, ni de hombres y mujeres. Entonces, el tema es que no podemos discriminar aquello, pero sí podemos tomar los datos de crecimiento de municipios que en la época con Carlos Hugo habíamos calificado como predominantemente rurales. ¿Cómo puede explicar el INE que en Nazacara de Pacajes haya crecido 540%, ¿no es cierto?, versus decrecimientos del municipio de La Paz o crecimientos de Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, que no superan el 20-30%? Es decir, es un desatino. Ayer en el conversatorio de la ruta del censo, que lamento haberme olvidado mandarte el link, Carlos Hugo, decía bien Carlos Fernando Prado, decía, si el área metropolitana de Santa Cruz muestra un crecimiento tan bajo, se desdice entonces no es área metropolitana, se desdice totalmente la teoría de área metropolitana. Se supone que un área metropolitana es aquella que atrae población del área rural. Y si no ha crecido, entonces no es área metropolitana, es decir, es un municipio común y corriente. Toda la teoría que teníamos del crecimiento de municipios o ciudades intermedias, por ejemplo, y que Carlos Hugo ha desarrollado en varios escritos, ¿no es cierto?, se cae también, porque resulta que el único municipio intermedio que ha crecido es Sacaba, que ha crecido al 33%. Todos los demás han crecido a una tasa, Quillacollo, Guarnes, Montero han crecido a menos del 20%, lo cual significa que se han mantenido estacionarios, lo cual no es cierto. Si uno ve las manchas urbanas, estos municipios intermedios han crecido, ¿no es cierto?, desmesuradamente, y lógicamente no condice con los datos. Entonces, como podrá darse cuenta, lamento tener que decir esto, pero Juan Antonio Morales es un gran economista, pero no es demógrafo. Entiendo el punto. Tenemos más opiniones de nuestros lectores, de nuestros seguidores. Félix Yanquipacha nos dice, buen día, sumando voces. Ya que no es confiable el censo, ¿qué va a pasar con el padrón electoral? ¿Hay tiempo para elaborarlo? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? También pregunto. Creo que son dos registros diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a preguntar a los especialistas. Marcelo Ortega Aramayo dice, he conversado con varias personas en Sucre y Cochabamba quienes me dijeron que el día del censo no llegaron a sus casas y al día siguiente apareció pegada en su puerta el sticker de censada. Entonces, no se tienen los datos reales. Claro, cuando Mario nos habla del crecimiento de un municipio chiquito en 500%, yo podría ser ahí de abogado del diablo y podría decir, todos esos habitantes tal vez vivían en la ciudad y el día del censo se fueron a hacer censar a su comunidad, pero entonces la fotografía de Bolivia ha salido mal, ¿no, Carlos Hugo? Sí. No sé si podrías responder un poquito a nuestros lectores y también esto que acabo de comentar. Sí, a ver, estamos frente a la necesidad de pisar tierra para poder planificar correctamente y señalar una serie de disfunciones en la conducta
del Estado boliviano en la sociedad y el gobierno, porque bajo estas condiciones no vamos a poder cumplir nuestra responsabilidad. A ver, ¿qué quiere decir este discurso que estoy dando? Si yo, existen, voy a tomar el norte del Beni y Pando, existen tres mecanismos de ajuste censal por la vía de la práctica. Uno es el censo mismo, en el que la gente va o se queda o vuelve a donde estaba. Dos es el acto del voto, no siempre se vota donde se censa. Y tres, hay una variable más que está dada por el tema de la recolección de la castaña. Yo he puesto el ejemplo, lo he investigado a detalle con los pandinos y los riberalteños del puerto Gonzalo Moreno. La población de Gonzalo Moreno, incluido en los funcionarios municipales y el primer servidor público del municipio, viven en Riberalta. El municipio está en Pando, cruzando el río Beni, a nado, se está al otro lado. Son 15 kilómetros. En Gonzalo Moreno no hay oficinas de nada, de lo público, todo está en Riberalta, entonces la gente es inteligente, trabaja en un sitio y vive en el otro. Este es un acto de inteligencia que está presente absolutamente en todo el país. Bueno, ¿cuál es la forma de resolver este problema? Reconocer, en algún momento vamos a tener que hacerlo, que la existencia de este doble domicilio que se viene repitiendo siempre, que se vive en un lado, se trabaja en el otro, se vota en un... Lo que está haciendo es un daño atroz a la sociedad, porque no es posible planificar salud bajo esas condiciones. ¿A quién le planifico la salud? ¿Al que votó o al que vive o al que se censó? No lo tenemos. Y ese es un dato que pervierte el dato de la realidad objetiva, porque hay otro que sí es de constatación empírica. Mary, yo he vuelto después de la pandemia a viajar de nuevo por todo Bolivia. Lo he hecho desde Cobija a Yacuiba y de Puerto Suárez a Tiahuanaco por tierra, en muchos de los viajes que hago con este tema del café al que decía, ciudades intermedias, turismo. Y cuéntenme la historia de lo que está pasando en Chuquisaca respecto a la población en áreas rurales. No está antes del censo. No hay. ¿Qué es lo que está pasando en Oruro? No existe población rural en el volumen, en el número. No hay jóvenes. No existe en Potosí. Y esto que estoy diciendo no es para cargar la tinta, para decir qué pena, qué pobre. No, es una realidad. Porque si yo no realizo una planificación del Estado y de sus necesidades sobre la base de la realidad objetiva, que finalmente es la población a la que tengo que dar, no voy a poder resolver esto. Hemos hecho números a mano alzada y deben coincidir con los tuyos, Mario, poniendo en clave internacional la salud en Bolivia, con el presupuesto aprobado por el Estado boliviano para atender la salud. No alcanza para el 40% de la población boliviana. No alcanza. Cuando uno dice, con datos del censo del 2012, de los 339 municipios existentes en Bolivia, 256 tienen población menor de 20.000 habitantes y en ninguno de ellos hay un hospital de segundo nivel. Mary, no hay hospital de segundo nivel en el 70% del territorio de la República, del Estado plurinacional. Si yo no acepto esa realidad, si yo no la admito, si yo no la reconozco, estoy hablando de un país de mentira. Y el riesgo más complicado que hay en este momento, que lo hemos advertido, da tristeza, da pena y siente uno hasta un prurito de decir, ya lo dijimos, lo dijo Mario, lo dijo la ruta del censo, lo hemos dicho todos los que estamos trabajando y estudiando estas cosas. El riesgo que nos vamos a encontrar con los datos del censo es la ruta crítica política que se cruza en términos electorales de manera inexorable y que cualquier definición que se adopte va a generar consecuencias políticas más complicadas de las que teníamos antes. ¿Esto qué quiere decir? Las voces que se están levantando en este momento dejan en suspenso el censo en sus resultados, como se hizo en Chile y como se hizo en Paraguay. ¿Por qué? Porque no son confiables. Pero como el INE sigue cumpliendo su tarea en su ruta propia, ya anunció que va a establecer a través del órgano, con los datos del órgano electoral, va a definir la asignación. Fíjense
Con estos datos, mágicamente desaparece el problema de fondo de la pérdida de diputados. Hay un departamento que pierde uno y hay uno que gana uno. Ya no son la discusión de los 4 que estaban, 3 para Santa Cruz y otro para dónde. Ya no. Aquí encuentra uno la perversidad de parte del gobierno. El gobierno tenía los datos, estos datos que nos están haciendo públicos hoy. Por eso incorporó una pregunta falsa para generar falso debate, de decir, en el referéndum, la cuarta pregunta, ¿cómo se van a distribuir? Ya sabían que no iba a haber distribución. Bueno, bajo esas condiciones, bajo esa realidad objetiva, ¿cómo logramos ponernos de acuerdo para que el daño que se pueda generar no sea peor? Señores del INE, señores del gobierno, dejen de estar trabajando ensimismados debajo de una tutuma. Dejen, le están haciendo un daño al país, le están haciendo un daño al Estado, a la sociedad boliviana. Porque si no sabemos cuántos somos y dónde estamos viviendo, y no dibujo libre de población, y Me no pregunto, ajuste. No, termino con eso porque dale. el tema de fondo para mí en este momento es que estoy cruzando la variable de la ruta crítica que tiene los resultados del censo, que tienen con la ruta crítica de los temas electorales. Y aquí viene el dato de perversidad, lo voy a señalar, lo voy a denunciar ahorita. Están hechos los ajustes en términos económicos para la nueva distribución con estos datos. No tengo la menor duda, no lo conozco, pero no tengo la menor duda que la asignación presupuestaria que va a dar para ser ejecutada el año 2025 en materia de transferencia va a lograr el resultado de tener amigos y enemigos inmediatos que van a valorar el dato del censo como cierto porque van a recibir más recursos. Y vaya usted y dígale que no es eso lo que le corresponde. Estamos pervirtiendo el escenario de la ciudadanía y tenemos que tenerlo claro, no debemos entrar a ese juego. Claro, yo solamente pregunto si habrá gente dispuesta a salir a protestar por más o por menos escaños, ¿no? Después de haber visto la actuación del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, ha sido una actuación pobre, ¿no? Pero claro, no se trata de eso, sino de derechos, me dirán ustedes, de derechos de las regiones. En cambio, sí, el tema de la coparticipación pienso que podría mover a la gente. Por eso quiero mostrarles estos datos que han sido difundidos por la Fundación Jubileo. No sé si ellos los han elaborado, pero ellos los difundieron en estas láminas. Veamos, variación de población por municipios. 92 municipios disminuyen población. ¿Qué quiere decir? Que van a recibir menos recursos. 245 aumentan población y uno mantiene población. Sigamos. Municipios con menos habitantes, de eso hablábamos también. 148 municipios tienen menos de 10,000 habitantes. 57 municipios tienen menos de 5,000 habitantes. Digo yo, la cantidad de recursos que reciben estos municipios, ¿les alcanza para algo? O sea, debe ser una cantidad absolutamente ínfima, ¿no? Sigamos. Municipios ¿cómo varía la coparticipación? Esa me parece que es la lámina clave. 171 disminuirían la coparticipación tributaria y 167 aumentarían la coparticipación tributaria. Y a ello se refiere Carlos Hugo cuando dice, seguro van a aparecer aquellos que van a decir los resultados del censo son válidos, aquellos que recibirían más. Pero bueno, y en ese contexto, el gobierno ha anunciado y ha ratificado además que desde septiembre se va a producir la redistribución de los recursos en base a estos datos censales. Mi pregunta para nuestros invitados, empiezo con Mario Galindo, es si no se necesita antes hacer un pacto fiscal. Primero, resolver el tema del entuerto de los datos, si es que son datos que van a ser aceptados o no van a ser aceptados. Y segundo, no se necesita hacer un pacto fiscal, un diálogo, para saber cómo distribuirlos, etcétera, o directo se tiene que ir en septiembre a redistribuir esta pequeña torta, esta torta encogida después de la crisis. Adelante, Mario. Bueno, estoy esperando que termine este programa para salir corriendo a una reunión del Comité Ejecutivo de la FAM, a la cual he sido invitado, en la cual van a examinar opciones con las cuales compensar a quienes pierden.
quiero recordar de que nosotros en la proyección que habíamos hecho con la AMB, habíamos visto que 57 municipios ganaban y más de 170 perdían. Ahora resulta que 167 ganan. O sea, han hecho crecer a los municipios predominantemente rurales y entonces ahora son más los que ganan. Es una aberración realmente, ¿no? Y obviamente los urbanos ganan, pero ganan menos de lo que tendrían que ganar. En todo caso, todavía los que pierden van a hacer un pataleo más y es plantearle al gobierno probablemente esta tarde. Hay una audiencia que tienen esta tarde de los alcaldes con el presidente Arce, opciones en las cuales podrían todavía compensarse de alguna manera estos que pierden. Y se están manejando 2 o 3 opciones, entre ellas volver al tema del fondo de compensación, que para mi gusto es una opción que es bastante poco creíble, porque lógicamente un fondo de compensación se construye si es que hay excedente de recursos. En este caso, el gobierno central no tiene excedente de recursos, le falta, ha aumentado el déficit fiscal, en fin. Y la segunda opción que podría eventualmente ser manejada es que los municipios le plantearían al gobierno que no den contraparte en proyectos que se generan, ¿no es cierto?, en donde intervienen recursos nacionales de esta famosa unidad de proyectos especiales que depende de la presidencia y que de alguna manera es el mejor patente de que estamos ante una autonomía centralista. Puede decir que esta segunda opción sea la que más se maneje, ¿no es cierto? Pero a donde voy es que evidentemente no quiero dejar pasar el tema de escaños. Nosotros habíamos previsto que Santa Cruz ganaba 5 escaños, ¿no es cierto? Y ahora va a ganar uno. Inclusive con estos datos, si se incorporaba el dato de IDH, que no se puede incorporar con datos preliminares porque no hay cómo calcularlo, nos faltan datos de saneamiento básico, de vivienda, de salud y educación, pero si hubiera incorporado datos de IDH, La Paz hubiera perdido 1 y probablemente hasta Potosí podía haber perdido 1 y llegar Santa Cruz a ganar 3, ¿no? No solo perder Chuquisaca, sino además Potosí y La Paz. Pero en todo caso, han sido, ahí sí le doy la razón a Carlos Hugo, tan perversos que lo que han hecho es tomar el dato tal cual está poblacionalmente y hacer que Chuquisaca pierda 1 y gane 1 Santa Cruz y se acabó, ¿no? Lo ha dicho el vocal Tawichi del Tribunal Supremo Electoral ayer. Entonces, esto ya es dato oficial prácticamente. Se han evitado conflictos, pero han hecho una aberración, ¿no? Y en el tema de coparticipación, como digo, han hecho aumentar la cantidad de municipios que ganan, entre comillas ganan, ¿no es cierto? Y los que pierden todavía van a recibir o un fondo de compensación o algún otro tipo de compensación. Pero a lo que me voy es, evidentemente tendríamos que, este era el gran momento, y yo se los he planteado a los de la FAM, es el gran momento de presionar al gobierno para plantearle el pacto fiscal. Porque si vamos al pacto fiscal, podríamos hacer una de 3 o 4 alternativas que seguramente Carlos Hugo también las ha pensado. Una de ellas, ¿no es cierto?, que es el incrementar la coparticipación tributaria para los niveles subnacionales, ¿no? En este caso para el nivel municipal, de 20 a 25 hasta 30% eventualmente, y que se reduzca o la burocracia del gobierno central o las empresas públicas que están deficitarias en el gobierno central, o finalmente, ¿no es cierto?, el gran y voluminoso subvención de hidrocarburos que se tiene en este momento. Entonces, ese era un gran momento para poder tratar, digamos, cómo hacer que el gobierno central, que está agarrando el 91%, el último dato del Banco Mundial al 2023 es 91% de los recursos se quedan en el gobierno central. Entonces, lógicamente, era 82 hace 10 años, ahora es 91. Era el gran momento de achicar a este gran gordo, ¿no es cierto?, que es el gobierno central y que no termina de conformarse con la cantidad de recursos que se apropia, siendo que solo que el gobierno, el nivel subnacional tiene 42% de las competencias. Entonces, por lo tanto, hay un desbalance total en el sistema, digamos, autonómico que tenemos en Bolivia. Y la otra opción que era el pensar seriamente, ¿no es cierto?, en la agrupación de municipios, o sea, en la reducción eventualmente de municipios
que pudieran, digamos, hacer que mejore, ¿no es cierto?, la forma como se asignaban los recursos. Y una tercera alternativa que podríamos haber discutido, que era el haber, ¿no es cierto?, establecido algún tipo de sistemas de cofinanciamiento, pero ya no dejados al libre albedrío, sino preestablecidos en base a fórmulas, ¿no es cierto?, entre los niveles de gobierno. Pero evidentemente, al ir a una distribución con esto, obviamente nadie va a querer, si ya recibió algo, no va a querer perderlo y va a ser mucho más complicado. Entonces, era el gran momento para el pacto fiscal. Aparentemente la FAM ha tomado el camino de acudir esta tarde a una reunión con el presidente y cerrar rápidamente un acuerdo y obviamente me parece a mí que es un camino equivocado. Eso quiere decir que no va a haber pacto fiscal. Y el dato que nos acaba de decir Mario me parece clave. Más del 90% de los recursos se quedan en el aparato central. Ese es un debate de fondo que también ha surgido este último tiempo por la crisis económica, por la falta de dólares. ¿En qué se gasta el dinero de los bolivianos? Ese me parece un tema central. Yo tengo que ir cerrando el programa porque ya son las 12. Me ha encantado tenerlos aquí. Carlos Hugo, muchísimas gracias por haber participado. Si quiere decir algo más al final, también bienvenido sea. Sí, como dicen ustedes los comunicadores, a ver, los titulares, ¿con qué me quedo de esta charla? Primero, la topadora del gobierno va a continuar con su ruta crítica, va a al dar por bueno sus datos, está haciendo ya distribución de diputados, va a hacer distribución de recursos y al dar cuenta de lo obrado, le vota a los pobres para que se peleen con los ricos. Primer dato. Segundo dato, creo que me queda rotundamente claro y le tomo la palabra de todo lo dicho por Mario, la experiencia acumulada, la reflexión realizada a través de la ruta del censo, las instituciones que lo integran, me deja rotunda y absolutamente claro que no es posible dejar solo en su ensimismamiento y en su soledad al INE para que siga haciendo dibujo libre. No es posible. No pueden seguir bajo esas condiciones. Hay que imponerles, tenemos que imponerles desde la sociedad civil y bajo presión que se abran a todo esto. Tercer dato, este país dejó de ser autonómico hace mucho tiempo. Esos datos que señala Mario están evidenciados rotundamente en las definiciones de inversión pública que se ejecutan en Bolivia. El único que debiera perder recursos aquí es el gobierno central. Es el único, que es donde están, lo único que no se toca. Siguen administrando este país como en los periodos de la bonanza y del dispendio. Y eso no es posible. Vean los cuadros que ha desarrollado la Fundación Jubileo. En este momento el 87%, el 84% de los recursos de los municipios se destina al funcionamiento. Este es el dato. Este es cruel. Solo queda el 14%, el 16% para inversión. Por eso es que van a cerrar cualquier cosa con el gobierno central, porque es lo que le permite tener un poquito más de plata y también repetir a niveles locales lo mismo que no pueden sostener esa masa laboral y salarial de esa manera. Quiero terminar con esto porque es parte de la investigación que venimos haciendo hace 14 años atrás. Este país definió, Mary, definió dónde vivir y dónde producir. Y lo hace en 30 municipios con los datos del censo del 2012 que tienen mayor de 45.000 habitantes. He hecho una revisión a mano alzada con los datos que están apareciendo para efectos prácticos y esto no se modifica. Son 30 municipios. 21 corresponden a las 3 regiones metropolitanas, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 21. 6 que son capitales de departamentos de los otros departamentos que no son el eje central. Y 3 más, Riberalta, San Ignacio de Velasco y Yacuiba. No hay más, señores del INE. No hay más país concentrado porque la gente busca trabajo en esos lugares. Busca, demanda opciones y las encuentra. Nos estamos quedando sin país por culpa de ustedes en este intento de sostener algo que no es sostenible y que no nos hace bien
el no reconocerlo. Y otra vez, Chuquisaca, Oruro y Potosí deben ponerse las pilas radicalmente para radicalizar el concepto de autonomía, porque si no van a tener que venir a discutir el desarrollo de Oruro, Chuquisaca y Potosí en Santa Cruz, porque aquí ya vive su gente, ya se vino. Muy bien, Gracias, Carlos Nelly. Hugo. Muchísimas gracias por esa participación y ahora sí le doy la palabra a Mario Galindo para que se despida, pero no sin antes leer esta opinión de Zulema Alanes que dice, según Fundación Jubileo, 222 municipios son inviables porque su presupuesto solo alcanza para el salario del alcalde y los concejales. Mario nos decía ya unas propuestas que están circulando por ahí para cómo compensar, cómo unir, etcétera. Gracias, Mario. Nosotros en la ruta del censo ya habíamos investigado ese tema y vimos de que lo que está ocurriendo es de que se está pervirtiendo el sistema democrático. Porque yo si soy alcalde y el 90% de mis recursos están para pagar lo que decían en un estudio que hizo la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y otro que hizo la San Simón de Cochabamba, decían lo que está ocurriendo es de que se está pagando a la clase política del área rural. ¿Qué significa esto? La clase política del área rural son los militantes del partido de gobierno que son concejales y que dan empleo a una secretaria, a un chofer, a un asesor, etcétera, ¿no es cierto?, que es alrededor del consejo municipal. Evidentemente, lo que planteaba Chuquisaca era, tenemos que reducir a 87, Cochabamba decía 82 municipios, porque ya la gente se está cansando de pagar sueldos de esa clase política, porque no alcanza para más. Y el alcalde se ve obligado a extender la mano, ir a la UPRE, ¿no es cierto?, y pedirle plata a la presidencia para hacer proyectos. Si no, no puede hacer proyectos. No le alcanza la plata para hacer proyectos. Entonces, lógicamente, yo para pedirle plata a la UPRE me tengo que volver del partido de gobierno, tengo que ser alcalde afín, digamos, al gobierno central. Si no, de lo contrario, entonces estoy pervirtiendo todo el sistema democrático. Y lógicamente, eso tiene consecuencias para la institucionalidad y para la existencia del país. Muy bien, muchas gracias a ambos. Un lujo de analistas, especialistas en la materia. Si gustan, pueden desconectarse y seguir con sus actividades. Yo me voy a quedar un ratito más con mi audiencia porque quiero leerles un pedacito de nuestro editorial. Lo pueden encontrar completo en sumandovoces.com.bo, pero aquí les leo un pequeño resumen. Transparencia y ciudadanía relegadas. La democracia se ejerce con el voto, pero también con la participación activa de la ciudadanía, y una de las maneras de lograr ese objetivo es la transparencia en los asuntos públicos, una quimera tratándose de Bolivia. En el último tiempo hemos sido testigos de procesos políticos caracterizados por la opacidad y las irregularidades, entre ellos el de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, el intento fallido de llamar a un referéndum, la convocatoria para elegir a un nuevo fiscal general, la validación de los partidos políticos rumbo a las elecciones generales, además de los que tienen que ver con el órgano judicial, como la prórroga de mandato de los magistrados y las investigaciones de los hechos de 2019, donde reina el indebido proceso y la impunidad. La lista podría seguir, pero esos botones de muestra bastan para exponer un patrón de laxitud frente a la ley, pero sobre todo de acciones políticas que van en contra de los intereses de la ciudadanía. No está de más recordarles a los funcionarios públicos electos o designados que se deben a la ciudadanía porque actúan en su representación, de tal forma que se esperaría de ellos un comportamiento acorde a los intereses de sus representados, lo que pasa necesariamente por la transparencia en sus actos. Amigas, amigos, síganos por favor en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Sumando Voces Bolivia en el Facebook, nos encuentran en X en Sumando Voces Bo, en TikTok en sumando.voces, nuestra página web es sumandovoces.com.bo, y no se olviden, ahora también transmitimos a través de YouTube. Estamos en @sumandovocesbo en esa plataforma. Como siempre, les agradecemos por haberse quedado con nosotros. Este programa está enfocado en la sociedad civil, derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Esos son los temas que nos motivan y es la gente encima del poder la que nos guía día a día. Gracias, nos vemos el próximo jueves.